La palabra de Dios se llama las bendiciones y privilegios de ser hijos de Dios. Tenemos muchas bendiciones y privilegios, hermanos, al ser llamados para ser sus hijos. Son muchas bendiciones las que Dios nos otorga, ¿verdad? En este tiempo y en el venidero, una vez que Él nos habla, ¿verdad? Son bendiciones para este tiempo, bendiciones las cuales nos hacen cruzar por medio de un mundo, en medio de un mundo de pecado, en medio de un mundo de maldad, ¿verdad? En medio, hermano, de una carne caída, porque sabemos que esta carne quiere hacer lo suyo. Esta carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Esta carne precisamente quiere hacer la voluntad de la carne. Y la carne, hermanos, está sujeta a este mundo, ¿verdad? Pero nosotros, con el poder que el Señor nos ha dado, podemos sujetarla a Dios, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, ¿verdad? Todo lo que usted puede hacer con su cuerpo, con esta carne. ¿Para qué usa su cuerpo usted, hermanos? ¿Para bendecir o para maldecir? Tanto su vida como la vida de otros. Así que, hermanos, debemos de estar atentos siempre a no olvidar las bendiciones, las promesas y privilegios que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y siempre es bueno recordarlas, apreciarlas, ¿verdad? Y tenerlas en la mente. ¿Para qué, hermanos? Para cuando venga el momento, hermanos, de que nos estamos apartando, o de la tentación, o si nos estamos enfriando, entibiando, qué sé yo, hermanos, en todo tiempo tengamos en cuenta lo que el Señor ha hecho por nosotros. Un saludo, ¿verdad, Jacqueline? No lo había visto. Saludos, Jacqueline. Ese es el punto de esto, hermano, de esta palabra, de que recordemos, ¿verdad? Lo que somos ahora por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y recordemos sus bendiciones, ¿verdad? Y sus promesas. Y para eso vamos a ir a Lucas 19. Hemos tratado, hermanos, de ver la mayor parte de los temas, ¿verdad? Y doctrinas que se hablan o que se siguen en las iglesias. Algunas doctrinas, hermanos, que no conocíamos antes, ¿verdad? Que ni siquiera habíamos escuchado, pero que ahí están, aquí en la Biblia, ¿verdad? Y es bueno este tema, seguramente usted ya lo ha escuchado muchas veces y lo leemos en todo tiempo, ¿verdad? Porque cada que usted lee la Escritura, hermanos, usted ve promesas, usted ve privilegios que Dios le da. Usted lo puede ver desde el Antiguo Testamento, cómo Dios, de verdad, empieza a dar bendiciones. Aún Adán, hermanos, Adán lo bendijo el Señor, aún en medio de perdió, ¿verdad? Perdió todos sus privilegios, pero aún así Dios le concedió bendiciones. Perdió el privilegio, hermanos, de una vida eterna, perdió el privilegio, hermanos, de un cuerpo sin enfermedades, ¿verdad? Perdió el privilegio de no pecar, ¿verdad? Mas sin embargo, después de ahí, hermanos, se vino maldad, enfermedad y muerte. Vamos a ir a Lucas 19, entonces. Dice del 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es una bendición, hermanos, y un privilegio que el Señor nos da, ¿verdad? Que nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? Usted no estaba perdido, todos estábamos perdidos. ¿Perdidos de qué? Pues perdidos de la gracia de Dios, perdidos de una salvación. Perdidos, hermano, quiere decir que íbamos al infierno, al lago de fuego eterno. Estábamos perdidos totalmente, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que estaba
para nosotros destinado la ira de Dios, una ira eterna. Mas dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor nos otorga salvación, es un privilegio, nos salva de su vida eterna. Estábamos caídos, estábamos muertos, ¿verdad? Perdidos quiere decir eso, muertos, ¿verdad? Una muerte no solamente que se venía corporal, sino una muerte en el espíritu eterna. Pero dice que el privilegio que el Señor nos da, así como vino la vida de Zaqueo, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación, hermanos, ya entró a su casa de usted, ¿verdad? Tal vez en el esposo, tal vez en la esposa, tal vez en los dos, tal vez en el esposo y la esposa y en algún hijo, tal vez en ninguno. Eso solamente Dios lo sabe, hermanos, ¿verdad? O tal vez en toda la familia, como la promesa que vino a ¿cómo se llama? La promesa que Dios le dio al carcelero, cuando le dijo, ¿verdad? Hoy serás salvo tú y toda tu casa. Y así fue una promesa que Dios le dio a esa familia, a ese hombre. Salvación vino a él, ¿verdad? Y a cada uno de ellos, cosa que no sucede en la mayoría de familias, hermanos. En la mayoría de familias, desgraciadamente, a veces una sola persona es salva. A veces el esposo como que va, pero no va a acompañar a la esposa, y bueno, para no pelear, pues ahí estamos en la iglesia. A veces la esposa es la que acompaña al esposo. El hombre es salvo y la mujer, pues, bueno, lo voy a acompañar, y ¿verdad? En el fondo nunca se ha convertido. ¿Cómo lo podemos saber, hermano? Pues todos lo sabemos en nuestro interior, si en realidad amamos o no amamos a Dios. Como él dijo, ¿verdad? El que me ama obedece mi palabra. El que es un hijo de Dios, hermano, lucha, tiene una lucha todos los días para obedecer a Dios, y de esa manera demuestras tu amor. Porque mientras vivamos en este cuerpo, hermanos, todos los días vamos a tener una lucha. Mientras usted esté en este cuerpo, en esta tierra, aunque sea cristiano, no va a terminar esa lucha, ¿verdad? Entonces dice el Señor Jesús: hoy ha venido la salvación, ¿verdad? Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Usted sabe, hermanos, que usted también es hijo de Abraham. Usted y yo somos hijos de Abraham, pero en la fe, tal vez no en la carne, ¿verdad? No en la carne, pero en la fe, hermanos, venimos a ser hijos de Abraham. El Señor nos adoptó, ¿verdad? Entonces ya vemos aquí, hermanos, que un privilegio es que el Señor, ¿verdad?, vino a salvar lo que se había perdido, vino a salvarnos, ¿verdad? ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de Él mismo. ¿De qué nos viene a salvar Dios? De su ira. ¿Y qué es su ira? El infierno. Y sí, hermano, nos viene a salvar de Él mismo. O sea, como Él dice, así yo te vengo a salvar de mí mismo, del Todopoderoso, del Creador, de ser un enemigo mío eterno. Porque hay enemigos, hermano, que, ¿verdad? Yo he escuchado, y llegué a escuchar, no sé si todavía, que en pueblos, ¿verdad?, en este caso de México, se mataban las familias, se hacían enemigos y mataban a uno, y luego a otro, y luego a otro. Y creo que aquí en Estados Unidos también llegué a escuchar casos de este tipo. Pues son enemigos, hermano, que hasta que no se acaba. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Imagínense tener un enemigo, hermanos, de esa magnitud, de ese poder, y no es un enemigo nomás para un día. Habrá usted en un enemigo aquí en la ciudad y dice: no, pues ya nos estamos matando todos, hasta que no se movió una familia. Se movió una familia, se iban del lugar, pues, para que no siguieran matándolos, o hacían un pacto, ¿verdad?, para ya no tener problemas. Pero ¿qué pacto va a hacer uno con el Señor, hermanos? Ningún otro sino el que existe por medio del Señor Jesucristo, nada más. Vamos a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en pecados, en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos ustedes vivían en otro tiempo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, pero somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así nos hizo sentar en los lugares celestiales por Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí, hermanos. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, hermanos. Dice que Él nos dio vida, ¿verdad? Cuando estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Pues por nuestros pecados. Vivimos una muerte, hermanos, por herencia, ¿verdad? De nuestro padre Adán. ¿Verdad? Por la herencia de nuestro padre Adán estábamos muertos, ¿verdad? La herencia pasó. Y decía la otra hermana, ¿verdad? Que cuando, no sé qué predicador, que cuando llegue al cielo le va a decir le va a preguntar a Adán por qué pecó, ¿verdad? Pero fíjese, y yo pienso, ¿sabe qué va a decir Adán? Adán le va a decir a ese predicador, más bien yo te preguntaría a ti, ¿por qué pecaste? Viendo las consecuencias que tuve yo. ¿A poco no, hermanos? ¿Quién le va a preguntar a quién del cielo por qué pecaste? Cuando usted mismo, hermano, sabe por qué peca, o que no lo sabe, no entiende por qué uno es atraído, hermanos. Es seducido por las mentiras de Satanás. Porque nos ofrece a través del pecado, mira, esto es bueno, no te lo pierdas. Es bueno, pero Dios no quiere que te diviertas. Pero Dios no quiere, ¿verdad?, que tengas ese dinero. No te pertenece, no te corresponde, pero te lo mereces, ¿verdad? Toma un poquito, ¿verdad? En todo, hermano, Satanás nos engaña por medio del pecado. Así que, como le decía yo, cuando estemos en el cielo, vamos a saber y entender por qué pecamos. Simplemente porque nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestra mente se rebeló a Dios. Así como Satanás, hasta la última persona, ¿verdad?, cuando venga el Señor y la levante, cuando estemos allá, vamos a entender claramente, y lo podemos entender ahora, ¿no? ¿Por qué pecamos? Pues porque creemos las mentiras de Satanás y deseamos nuestra propia voluntad, pasar por encima de la voluntad de Dios. Así andábamos antes, hermanos, y podemos seguir ahora, ¿verdad? Dice, los cuales anduvieron en otro tiempo, o sea, antes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a Satanás, el espíritu, hermanos, que está y opera en los hijos de desobediencia. A veces nos llevamos como las olas, de acá para allá. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, hace a veces con la gente lo que quiere, ¿verdad? Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿verdad? Juntamente con Cristo, o sea, por medio del sacrificio de Cristo nos dio vida. Por gracia somos salvos. Y por ese sacrificio nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué dice, hermano, que nos hizo sentar? ¿Y por qué no habla del futuro? ¿Por qué habla de un presente? No recuerdo las reglas del español, hermano, pero es un presente que habla de ahorita. No sé bien cómo se dice esa palabra, ¿verdad? Pero no dice, nos sentará un día en los lugares celestiales. No, ya estamos, hermanos, en los lugares celestiales. Ahorita el reino de Dios está aquí y nosotros pertenecemos al reino de Dios. El reino de Dios está en la tierra, el reino de los cielos, y nosotros pertenecemos a ese reino de los cielos. Lo único que nos detiene es este cuerpo. Y ahí viene, hermanos, no somos salvos ni por nuestras obras, ni por nuestras acciones, ni porque fuimos muy buenos, ni porque no pecamos, no. Dice la palabra de Dios que somos salvos por medio de la fe. Y la fe, hermanos, no viene de nosotros, sino que es un regalo de Dios. La fe que usted tiene, ¿verdad? No, pues yo soy salvo pues porque tuve fe. Sí, pero aquí dice que esa fe, hermanos, es un regalo de Dios. Miren bien en el 8. Hasta la fe, hermanos, viene de Él.
Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque alguien puede decir, es que yo tengo obras. ¿Cuál es tu obra? Pues mi fe. Mi obra es mi fe, que creí en Él. No, esa fe no nació en ti, esa fe Él la depositó en ti. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces es una obra 100% hecha, ¿verdad? Por Dios, no por nosotros. Está hecha por Él. Y vamos ahí atrásito de Efesios 1:3. Creo que es la cita que le dio la hermana, ¿verdad? Que estaba en la alabanza. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de rendir todas las cosas en Cristo, en la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí está otra cita, hermanos, ¿verdad? Dice el nombre ese que nos otorgó vida cuando estábamos muertos en pecados. Es un privilegio, hermano, que tenemos. Ahora tenemos vida, tenemos perdón, tenemos paz, ¿verdad? Tenemos seguridad de que tenemos una salvación. Más que dice la palabra, hermanos, que antes teníamos miedo. Leíamos ahí, ¿verdad? Leía yo el versículo que dice que, ¿verdad? El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo habita, ¿verdad? Seguro como un león, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque no hay paz, no hay tranquilidad, y esa paz, hermano, la quiere uno llenar con dinero, con posesiones, con sexo, con placeres, con fama, con fortuna. Todo lo que ofrece Satanás, hermano, lo queremos llenar, pero no hay paz, hermano, para el impío. No hay paz, no hay tranquilidad para el que no conoce a Dios. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. Yo no sé cómo se sentirá usted antes de ser salvo, pero yo sí, hermanos, siempre tenía ese miedo de la muerte. Tenía ese miedo de la muerte y como le digo, yo sabía que iba para allá abajo, ¿verdad? Y uno siente, hermanos, ese vacío, uno siente ese temor, ese terror en lo profundo de su corazón, aunque la gente diga, no es cierto, ¿cómo no? Ese está ahí, porque Dios lo puso, hermano, por medio de la conciencia. Hay una conciencia, hermano, por más cauterizada que esté, ¿verdad? Sabe que hay un Dios, sabe que hay un Redentor, pero lo quiere, ¿verdad? A todas costas lo quiere borrar de su mente. Entonces, hermano, que un privilegio que tenemos es que Él nos escogió antes de la creación del mundo, ¿verdad? Usted sabía, hermano, que Dios lo escogió para salvación antes de que hiciera el universo. Pero ¿cómo me escogió? Pues porque Él es Dios, hermanos. Porque Él ve, hermanos, desde la eternidad hasta la eternidad. No hay fin, hermanos. La palabra dice que no hay principio. Bueno, dice que Él es el principio, pero sí, hermanos, Él siempre ha estado. Principio quiere decir que es eterno y estará eternamente. Y Él, hermanos, ve ahorita, este día, y ve 1.000.000 de años después, y ve 100 millones de años después, y ve 1.000 millones de años después, y Él lo ve como si fuera ahorita. Entonces, viendo Él y sabiendo, ¿verdad? No sabiendo, más bien teniendo en sus planes el crearlo, Él lo diseñó
y lo escogió para salvación antes de la fundación del mundo, según dice esta palabra, ¿verdad? Dice que y dice, lo escogió y lo salvó lo escogió antes de la creación del mundo para que fuese santo y sin mancha. Otro privilegio que tenemos, hermanos, es que podemos ser santos, pero no de los que se cuelgan en las iglesias, ¿no? Los que están por ahí, ¿verdad? En un pedestal, ¿cómo se llama? En un nicho, qué sé yo, ¿verdad? No somos de esos santos, somos santos reales, hermanos. Santos que Dios nos ha apartado para Él. Nos ha hecho santos por medio de la sangre de Jesucristo. Ese se llama la santificación imputada. Y sin mancha delante de Él tenemos esos privilegios. Somos santos y sin mancha delante de Él, por medio de la sangre del Señor. Y Él nos mira ya como hijos. No es que usted ya pecó, hizo algo malo, entonces ya perdió su salvación. No. Aquí dice, hermano, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque usted se lo merecía, porque yo me lo merecía, porque por X obra tal vez el Señor vio un poquitito de fe en mí. No, dice que por el puro afecto de su voluntad, o sea, porque a Él le plació, porque Él quiso crearlo para salvarlo. ¿Para qué, hermanos? Por su voluntad, para la alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando estemos en el cielo, no vamos a pensar en otra cosa, hermanos, no vamos a pensar en otra cosa sino en alabarlo, en glorificarlo, por medio de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos y del amor que vamos a tener hacia Él. Imagínense nada más, hermano, el privilegio que tuvo Él de crearlo para un día amarlo eternamente, para ser amado eternamente. No sé, hermanos, hasta qué punto usted es agradecido cuando alguien hace algo por usted, ¿verdad? Cuando uno hace algo por uno, híjole, no hay uno se le siente uno en el pecho así algo bonito y dice, ¿qué hago para regresar a esta persona algún favor que me hizo? Son muy agradecidos. No puedes regresarlo, por lo menos tienes ese sentimiento y ese entendimiento de agradecimiento hacia esa persona. Ahora, ¿qué agradecimiento tenemos nosotros, hermanos, hacia Dios? ¿Qué pensamiento y sentimiento tenemos hacia Él que nos creó? Número uno, hermanos, darle gracias y servirle porque nos creó, porque se tomó el tiempo, hermanos, lo que haya sido en su poder y todo, nos pensó y nos creó. Y luego, hermanos, para salvación nos creó para ser predestinados. No quiere decir, hermano, que Él nos hizo y nos iba a dejar en pecado, nos creó, ¿verdad? Y el Señor tuvo un tiempo y un momento para sacarnos de las tinieblas a la luz y salvarnos para la alabanza de su gracia, ¿verdad? Vean nada más el privilegio, hermanos. Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo santos, nos hizo sin mancha, ¿verdad? Y un día estaremos con Él, nos permite amarlo. ¿Usted cree, hermanos, si usted era su artista favorito que tenía antes, porque yo ahorita ya no tiene, ¿verdad? Antes que tenía los ídolos, por ejemplo, Chente Fernández, un ejemplo, en aquellos tiempos. ¿Cuánta gente, hermano, no? Chente, ¿verdad? Hay un puesto que hasta lloraría por Chente, ¿verdad? O un joven por esos cantantes de moda que lloraban por los Beatles y Elvis Presley y los que hay ahora. La gente se deshace por sus cantantes, son sus ídolos. ¿Por qué, hermanos? Porque sienten una reverencia hacia ellos, no sé qué sienten, ¿verdad? Que uno glorificarlos a ellos siendo humanos. ¿Cómo no lo vamos a hacer cuando estemos con Dios, hermanos? Nuestro Dios dice que le veremos cara a cara. Veremos al Creador, hermano, que creó cada átomo, que lo puso en orden, cada átomo de su cuerpo, cada átomo de su ser. Cuando usted ve, hermanos, al Creador de todo lo que hay, no existen palabras para ni siquiera decir lo que vamos a sentir cuando estemos delante de Él. Todo el tiempo será algo eterno, hermanos. Otro privilegio que nos da, hermanos, nos concedió la fe. Cosa, hermanos, que no le ha concedido a otra gente. A usted le concedió fe. Dice
que por el puro afecto de su voluntad, perdón, no está bien borrado, ¿cómo se llama? La alergia. Bueno, vamos a pasar a otra cita, ¿verdad? Dice que aún la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. Nos concedió, hermanos, ese regalo. Todos esos privilegios, hermano. Y usted dirá, bueno, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo no cree, Señor? ¿Por qué no cree? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi mamá, mi papá? ¿Por qué no cree? Señor, por favor. Y ahí estamos dándoles la palabra, no sale uno de casar, de darles la palabra, de testificarles, de hablarles, de enseñarles a nuestros hijos, principalmente, que son los que tenemos todo el día con nosotros, hablarles, sembrarles, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Pues para que si un día Dios abre su entendimiento y deposita en ellos la fe para la salvación. Y también, hermano, acuérdense que la fe viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Dios de repente una vez abre los ojos de uno de nuestros hijos, de alguno de nuestros familiares, amigos, conocidos. Entonces, que Dios conceda, hermanos, este privilegio a nuestros descendientes, ¿verdad? Vemos, hermano, cómo a Dios le plació, ¿verdad? Sacar a un mundano, ¿verdad? De la oscuridad, de un mundano desconocido como cualquiera de nosotros, hermano, le plació escogerlo para ser padre de multitudes. ¿Quién fue, hermanos? Abraham. De un mundo, Abraham era idólatra, su papá dice que era idólatra, pero después él le mostró quién era Dios, ¿verdad? Después Jacob, hermanos, Isaac, también un tiempo que tuvo ya una relación con Dios y un conocimiento de Dios. Jacob, hermanos, el padre, ¿verdad? Jacob, nuestro padre Jacob, Israel, también, hermanos. Él era incrédulo y era barbarillo. Jacob, con todo que sus papás eran el padre de la fe, él era un incrédulo. Y tanto así, hermanos, que dice, cuando esta Rebeca lo manda a que vaya, ¿verdad? Con su, ¿quién lo mandó? Sara, ¿no? ¿Quién era la mamá de Jacob? La Sara, ¿qué era Sara? No. Sí fue de mamá de Isaac. ¿Y quién fue mamá de? ¿Quién fue Rebeca, no? Sí, Rebeca fue mamá de Jacob. Le dice que se vaya, ¿verdad? A la casa de su hermano Labán. Entonces, ¿quién fue su esposa de Jacob? Raquel o Lea, ¿verdad? Sí, cierto, me estaba confundiendo. Bueno, cuando lo manda para allá, hermanos, dice que cuando vaya en su camino, de repente le dio sueño a Jacob y le dijo: Señor, si me bendices en mi viaje y mi viaje es prosperado, entonces tú serás mi Dios. O sea, Dios no era el Dios de Jacob, y aún así todavía le puso, ¿cómo se dice? Condiciones. Vas a ser mi Dios, pero si haces lo que yo te digo. Pero como lo que no sabía es que Dios ya lo tenía predestinado a él, no él a Dios, Dios lo tenía predestinado a él. Tanto que Dios le mostró una escalera al cielo, ¿verdad? Y se despertó y dijo: seguramente este lugar, casa de Dios es. Lo mismo pasó, hermanos, con Samuel. Samuel, lo mismo, lo mandaron ahí ¿verdad? Bajo el cuidado de este hombre, ¿verdad? Del templo, lo mandaron al templo a Samuel. ¿Y qué sucedió? Hermano, dice que él no tenía la revelación de la palabra, no conocía a Dios, hasta que un día le abrió también el entendimiento y pudo ver a Dios. Lo mismo pasa con todos nosotros, hermanos. Un privilegio que tenemos es que Él abre nuestro entendimiento para verlo, para creer en Él, porque usted, hermano, puede conocer la Biblia, pero una cosa es que usted la conozca y usted, ¿verdad?, lo vea como un Salvador, como un Señor, que el Espíritu Santo venga a usted. Vamos a ver el privilegio de tener también el Espíritu Santo. Vamos a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 1:9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron
convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Aquí está, hermanos, ¿verdad? Dios hace una conversión en nosotros, nos abre nuestro entendimiento para ver que, ¿verdad?, que un ídolo no es nada, como Dios nos sacó a la realidad, nos sacó del catolicismo, lugares donde se adoraban ídolos, donde se siguen adorando ídolos, y la gente no tiene el entendimiento de que un ídolo pues es Satanás. Dice, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice la Biblia que los ídolos no son otra cosa más que piedras, esculturas, ¿verdad? Son artesanías de hombres, mas la gente, hermano, les habla, les pide, les ruega, les ora a una piedra, hermano, a una imagen, ¿verdad? Dios abrió nuestro entendimiento para ver que eso era una mentira. Y se puso a nosotros esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Una vez más, hermanos, ¿verdad? El Señor hace una conversión en nosotros, abre nuestro entendimiento para ver lo que está bien, lo que está mal, y una vez más nos libra de la ira venidera. O sea, del lago de fuego. La ira, hermanos, es el enojo que Dios tiene contra los pecadores, contra el pecado y sus pecados que hacen. Entonces Dios nos libra, hermanos, ¿verdad?, de ese día del gran juicio, en el que su ira, hermanos, ¿verdad?, será visible para aquellos que pecaron, porque la gente hoy peca y se ríe. No es cierto. ¿Quién dice que hay cielo? No es cierto, nadie ha visto a Dios. ¿Cómo sabemos que existe? ¿Por qué la gente no puede ver a Dios, hermanos? Porque la gente dice, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién dice que quién lo ha visto para decir que existe? ¿Por qué nadie lo puede ver? Por el pecado de Adán y Eva. Porque Dios, pero hermanos, si usted no puede ver el sol porque se queda ciego, y no puede acercarse al sol porque lo deshace. Imagínense, el sol, el brillo del sol y el calor del sol no es nada comparado con la magnificencia y potencia del creador del universo. Usted no puede ni siquiera, no podemos, si se apareciera, no podemos mirarlo porque morimos por nuestras maldades y pecados. Entonces, si Dios se quisiera aparecer, nos mataría a todos, ¿verdad? Nos llevaría con Él. Y eso va a suceder, hermanos, un día. Vamos a estar en su presencia, unos para salvación, ¿verdad?, y para recibir la herencia, ¿verdad?, en la tierra nueva, y otros para la ira eterna en el infierno, en el lago del infierno, y luego el lago de fuego. O si ya están en los últimos tiempos, hermano, al lago de fuego. Nos libró, hermanos, de la ira venidera, una bendición y un privilegio, hermanos, que tenemos. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Entonces, que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide, que no dejamos de ser agradecidos con el Señor, de buscarlo, porque cuando usted pierde el agradecimiento, ustedes dicen, no ha hecho nada por mí el Señor, no ha hecho nada, mira, no me ha dado la casa que quiero, no ha hecho nada por mí, mira, no me ha dado ese carro que tanto deseo, si Dios me quisiera, yo me hubiera dado todo eso, hermano. No olvidemos las bendiciones reales que Dios ha hecho por nosotros. Usted sabe que una de las cosas por las que los fariseos no creían en Jesús y menospreciaban a Jesús y lo odiaban, ¿sabe por qué era? Porque Jesús era un hombre pobre. Me refiero económicamente, no tenía dinero, no tenía nada, decían, es pobre. De hecho, los fariseos menospreciaban a los pobres, ahí se entiende la palabra. Porque hasta hoy en día, hermanos, para un judío, un pobre está bajo maldición. O sea, no tiene a Dios con él. Imagínense cómo verían a nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Usted cree que Jesucristo así lo pone como en las películas? Que todo así, o como los mormones lo ponen, o algunas sectas ahí, ¿verdad? Todo limpiecito, con su túnica blanca, resplandeciente, todo peinadito, rasuradito, con su barba así rasuradita y todo, no, hermanos. Seguro el Señor andaba barbón, en su barba, ¿verdad?, por acá y por allá. Seguramente usted cree que venía de caminar 10, 15 horas en el desierto, hermanos, con sus discípulos, y bien limpiecito. Así, muy impecable, tenía sudado, lleno de tierra, su ropa sucia, y ellos lo menospreciaban. ¿No sería, hermanos, que antes de llegar ahí al pueblo que iba,
seguramente tenía su Barbie, su traje, ¿verdad? Y pasaba y lo maquillaban y se levantaba un bañito y ahora sí, vamos a predicar. No, hermano. El Señor llegaba sucio y a lo que iba, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos puso de ejemplo, hermanos, de que las posesiones y los bienes de este mundo, hermanos, de eso no consiste en nuestra vida. ¿Cómo dice el versículo? Dice que la vida de un hombre no consiste en los bienes que posee, ¿verdad? Sino en lo que posees, en lo que hay en tu vida de Dios. Esto es lo que consiste la vida. ¿Tienes a Dios o no tienes a Dios? Ese es el punto, el principio y el final de todo. ¿Tienes a Dios? Ya tienes todo. ¿No tienes a Dios? No tienes nada, ¿verdad? Entonces, 2 de Pedro 2:9. Y le decía yo, hermanos, que no se nos olvide nunca que por qué hoy no te fue bien, que por qué hoy no sacaste un buen cheque, que porque ya perdiste el trabajo, que porque ya uno de tus hijos anda así, anda, que porque el esposo o la esposa. No te olvides de las bendiciones de Dios ni los privilegios que te ha dado como un hijo de Dios. No te olvides tampoco las promesas que tiene de a dónde vas, que te ha convertido, te sacó del reino de las tinieblas, y dale gracias a Dios. Y obviamente, hermanos, orando por nuestros familiares. 2 de Pedro 2:9. Sí, perdón, primera. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Qué privilegio nos da Dios, hermanos? Antes no pertenecíamos ni a su linaje, porque el linaje del Señor, hermanos, pues eran los judíos. Mas por medio de Jesucristo, hermanos, dice que Dios, ¿verdad? De los judíos como de los inconversos, ¿verdad? Que llamó a salvación, hizo un solo pueblo. Nosotros no éramos linaje escogido, tampoco éramos, ¿verdad? Digo, más a otros no éramos linaje de Dios, más ahora somos linaje escogido de Dios, somos escogidos del Señor, somos un linaje espiritual, hermanos. Por eso le he dicho yo, hermanos, es más familia, si usted es un hijo de Dios, es más familia su hermano espiritual que su hijo, que su mamá, que su papá. Porque con su hermano espiritual usted va a estar toda la eternidad, y un día, hermanos, a ese familiar que no es salvo, un día nunca lo volverá a ver, nunca más. Si algún familiar de uno, hermanos, no es salvo y muere de él, nunca lo volverá a ver si no es cristiano. Se fue para siempre. Más al hermano que usted está viendo en la congregación es más, tendrá hermanos que ni conocen. Con eso se lo digo todo. Tendrá millones de hermanos que ni conocen. Qué bendición, hermanos espirituales. Por eso somos un nuevo linaje espiritual de Dios, real sacerdocio. Ahora nosotros somos sacerdotes de Dios, es un privilegio que nos da de ser sacerdotes. Nosotros, hermano, somos intercesores, nosotros servimos a Dios aquí en la tierra. No como ya el sacerdocio, hermanos, el otro sacerdocio quedó ya fuera, deshecho. Ya no hay sacerdocio levítico porque ya no hay templo. Nosotros somos el real sacerdocio, somos un sacerdocio real espiritual que de verdad sirve a Dios, ¿verdad? Y eterno, un sacerdocio eterno. Dice, nación santa. Usted, hermanos, pertenece a una nación santa, ¿verdad? A un pueblo espiritual, ¿verdad? También terminar por un tiempo, pero espiritual eternamente. Dice, nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Nosotros que antes no teníamos la misericordia de Dios, no estaba sobre nosotros, ahora está su misericordia, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:30. ¿Cuántas bendiciones, hermano, ha hecho el Señor por nosotros? Y nosotros, hermanos, nos quejamos,
¿verdad? Y lloramos, ay, es que, ¿por qué no salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué esto no sucede, hermanos? ¿Verdad? Denle gracias a Dios de que a usted ya lo salvó. Denle gracias a Dios que ya se posó su gracia sobre usted. Y si lo va a hacer con alguno de sus familiares, gloria a Dios, hermano. Y si no, usted no tiene el poder para salvar a nadie. Es más, ya mismo usted no tiene ni el poder para salvarse a usted mismo. Descanse en Dios y no deje de confiar en Dios y no pierda su gozo. Y no pierda, porque cuando usted pierde su gozo, usted deja de glorificar a Dios, usted deja de darle gracias a Él. Y empieza a pensar en los problemas de este mundo y empieza de su carne, ¿verdad? Lo empieza a llevar, hermanos, a veces estar bien con Dios, a estar mal. Entonces, usted gócese de que Dios lo ha llamado, de que Dios lo ha salvado y siga orando, hermanos, por sus familiares. Ese es el trabajo, tal vez que Dios ha puesto en nosotros. También, meternos, si tú ves en un familiar y no amas mucho, no están los caminos de Dios, pues a lo mejor es algo que Dios puso para que te arrodilles con Él. A veces no queremos arrodillarnos por Dios ante nomás, ¿verdad? Con una necesidad ya bien grande, no queremos doblar rodilla con Dios. A lo mejor Dios lo va a salvar, pero quiere que te está poniendo ahí para que te arrodilles, ¿verdad? Porque sabemos que la oración, hermanos, es una de las cosas más difíciles que hay para un cristiano. Dice ahí, estoy en el 9, estoy tomando el 9. No, perdón, 8:30, otra vez me lo dije. Dice, y desde el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué es predestinar, hermanos? Que los destinó desde antes de la creación del mundo, dice la palabra. Antes, nos destinó desde antes. Dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Y dice, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ok, aquí vuelvo a hablar en futuro, hermanos. Primero habla pasado. Y luego, hermanos, aquí son misterios que ahora nosotros entendemos que antes no entendíamos. O que nos predestinó en el pasado, ¿verdad? Desde el pasado nos llamó, ¿verdad? Y también desde el pasado nos justificó, y también desde el pasado nos glorificó. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ya desde el pasado ya lo hizo, desde antes de la creación del mundo ya lo hizo. Ya nos llamó, ya nos predestinó, ya nos justificó y ya nos glorificó. ¿Por qué, hermanos? Porque como una vez más Él tiene el poder, ¿verdad?, de ver el futuro. De hecho, hermanos, Dios es tan grande y magnífico que solamente Él entiende cómo corre el tiempo para Él. Son cosas que no entendemos. Aquí en este universo, hermanos, son ¿qué se dicen? Tres cosas, ¿no? Tres dimensiones, ¿no? Tiempo, espacio y el otro no me acuerdo. Pero eso me pasa por meterme en cosas que no parado siempre, ¿verdad? Pero bueno, son las dimensiones. Pero para Dios no existe eso de tiempo, espacio, no. Dios, hermanos, sabe todo, ve todo, y Él vive en otra dimensión que ni siquiera comprendemos y que nos tardaremos, ¿verdad?, mucho tiempo en irlo conociendo. Hermanos, de verdad nunca lo vamos a conocer, terminar de conocer, porque es un Dios infinito. Por eso dice que Él ya nos glorificó. Entonces usted tiene que estar, hermanos, consciente de que Dios ya lo mira en el cielo, glorificado, con un cuerpo nuevo. ¿Glorificado qué es, madre? ¿Qué quiere decir glorificado? Que usted va a tener un cuerpo nuevo en gloria, ¿verdad? Un cuerpo, hermanos, como el de Adán. Pero fíjense, nosotros, hermanos, vamos a estar mejor que Adán y Eva. ¿Saben por qué? Porque Dios nos va a capacitar para nunca pecar otra vez. No va a haber en el cielo, hermanos, un ángel que se levante otra vez a hacer otra rebelión, no va a haber. Tampoco va a haber un ser humano que esté en el cielo que se levante a hacer una rebelión, no va a haber. Dios nos lo garantiza.
que no va a volver a haber una reunión, estaremos con Él eternamente. Esto, hermanos, trae una paz extra. Trae una paz extra, hermanos. A ver, ay, y si llegamos al cielo y hay otra rebelión, y si yo me quiero desobedecer a Dios, no va a haber. Como Adán, como hombre pecó, los ángeles como ángeles, un grupo bien grande pecó, no va a haber otra vez, hermanos. Estamos 100% seguros. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero y Cristo es el que nos va a dar la fuerza para mantenernos eternamente, hermanos, ¿verdad? Justos, santos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué significa esto, hermanos? Que si nos dio a su Hijo, también nos va a dar la gloria eterna. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él es el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Dios, hermano, una bendición y un privilegio que nos da es seguridad. Tienes seguridad eterna, tienes paz, tienes tranquilidad, ¿verdad? Porque tú sabes que el Señor no te va a dejar. Dice, ¿qué me separará del amor? Tu propio pecado, hermanos, ¿te podrá separar del amor de Dios? Si tú eres un escogido, no. Ni tu pecado te va a separar de Él. Dice, ¿algún problema muy grande, hermanos, te podrá separar? Hermanos, a veces tenemos un problemita económico y ya nos andamos quejando y llorando. ¿Y dónde está Dios? ¿Verdad? A veces alguien nos insulta, hermanos, y ay, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Por eso le digo, hermano, ¿qué pasaría si se viniera una persecución en contra de la iglesia en este país, que cada día está más cercana? ¿Verdad? Ya hubo, se acuerda, hace unos añitos atrás, como que se quiso levantar una persecución contra el cristianismo en Estados Unidos muy fuerte, pero gracias a Dios, fue cuando estaba Trump, que echó todas esas leyes que querían hacer para abajo. Pero, hermanos, no sabemos quién va a llegar como presidente, qué leyes van a poner, qué leyes van a hacer, si un día van a prohibir congregarse, qué sé yo. Entonces tenemos, hermanos, siempre que estar conscientes, nada me va a separar del amor de Dios. Usted tiene que estar preparado un día, hermanos, para salir corriendo de su casa. Usted tiene que estar preparado un día, hermano, para, si tiene que dejar a su esposa y a sus hijos y salir huyendo, tiene que salir. Y si sale con toda la familia, qué bueno. ¿Qué pasó con Lot, hermanos? ¿Qué pasó con Lot? Lo permitió, ¿verdad? Salir con ellos y con toda su familia. ¿Qué pasó? Dice que los yernos no creyeron, se burlaron. Dios les concedió que salieran todos, pero los yernos no creyeron. Fueron quemados allí en Sodoma y Gomorra. Y luego, ¿qué pasó con la esposa? Salió, la esposa iba saliendo, apenas iba a salir. ¿Y qué pasó? Volteó y se quedó también en el camino, hermanos. ¿Verdad? Y lo mismo, hermanos, le digo, puede pasar con familiares de nosotros, que no pasen con nosotros, hermano, que pensamos que ya Dios nos sacó y resulta que volteamos otra vez al mundo y pues no. Dice aquí, ¿qué me separará de Dios? ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Problemas? Pero esto ya la tribulación es fuerte. ¿Angustia? ¿Está usted bien angustiado, bien angustiada por algún problema? ¿Lo va a separar del amor de Dios? No. La persecución, como le digo ahorita, persecución, que pierda de un día para otro, pierda todo: casa, carros, dinero de banco, todo. ¿Qué pasó con los judíos, hermanos? Eran ricos, millonarios, siempre han tenido mucho dinero. De un día para otro, hermano, perdieron todo: sus cuentas congeladas, sus casas, y los mandaron a los campos de concentración. Eso en un futuro viene para los cristianos, también para ellos. Hambre, te para Dios, hambre, no tengo nada que comer, desnudez, falta de ropa, peligros, espada, nada nos separará del amor de Dios, hermano, porque Él nos tiene en su mano, ya nos tiene asegurados, ¿verdad? Entonces tenemos esa seguridad en Cristo Jesús. Vamos a Hechos 26. ¿26, 18?
aquí es cuando Dios levanta a Saulo, ¿verdad? Le llama a Saulo, hermanos, que era un hombre un asesino de cristianos. Fíjense nada más, le llama a un asesino de cristianos, le da una encomienda, que era Saulo, Pablo. Y lo manda y le da una encomienda y lo manda para esto. Dice, pues vamos a leer desde el 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Pablo, ¿verdad? Saulo. Después cambió su nombre. El Señor le cambió el nombre. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquí y que me apareceré a ti. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo, hermanos? Un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, asesino intelectual, ¿verdad? Se dice que Esteban murió a los pies de él. ¿Quién ordenó la muerte? Pues él. Y mandaba a despojar de sus casas, salían corriendo por causa de él, perseguidor de la iglesia. ¿Y qué dice Dios? Me ha placido, ¿verdad?, ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto. Cuando él estaba en contra, hermanos, ahora Dios le cambia su mente, su corazón y lo pone a trabajar para él. En el 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense, Dios lo saca ¿verdad?, de ahí del pueblo de Israel y le da el ministerio a los gentiles, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, hermanos, tenía un juicio. El pueblo de Israel tiene un juicio muy fuerte contra él. Juicio, dureza de corazón y destrucción, ¿verdad? Y luego la diáspora, ¿verdad?, que todos iban a ser esparcidos por toda la tierra por el pecado que hicieron contra Jesucristo. Fue un castigo muy fuerte que vino contra esa nación, que fue desaparecida hasta ahora que volvió Dios a reunirla otra vez. Pero fíjese, aquí un privilegio, hermano, que Dios le da a Pablo ir, ¿verdad?, y ser un instrumento para Dios. Se va a hacer un instrumento. Nosotros tenemos el privilegio de que somos instrumentos, como Pablo, para que por medio de nosotros Dios abra los ojos de la gente. ¿Cómo? Por medio de qué? De la palabra, y se conviertan de las tinieblas, de la autoridad y del poder del que están, ¿verdad?, bajo el yugo de Satanás, y ese yugo se ha quebrado, ¿verdad?, y sean libertados y vivan para Dios. Qué triste, hermano, nuestra vida antes de tener el Espíritu Santo. Dice que éramos casi esclavos de Satanás, bajo su autoridad y su potestad de él vivíamos, y así hacía con nosotros como quería, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, tuvo misericordia de nosotros. Por eso les digo, nunca nos olvidemos lo que ha hecho Dios por usted, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vamos a 2 Corintios 5:17. Ya vamos a parar, no sé. 2 Corintios 5:17. Así que no se desanime, no nos desanimemos, hermanos, por nada, ni por problemas matrimoniales, ni por problemas familiares, o no le da gracias a Dios usted, hermanos, o pone su problema antes que a Dios. ¿Cuántos ponemos el problema antes que a Dios? ¿Verdad? A mí la semana pasada, pues, se me pegó mi carro, lo mandé a arreglar, en la parte equivocada, puro dinero a la basura, casi $1,000, ¿verdad? Bueno, $700 y pues resultó que parece que no era. Y pues ahorita, ¿verdad? Perdón, $500. No, como 700. Échale manos. Y sí, se dice, no, ay, pero ¿por qué? Híjoles, ¿por qué? Y luego busco una llave de la venta, hermanos, y se me pierde $200 a $900, como $1,000 más o menos. Y sí, hermanos, sí, siendo uno así como que, ay, pero ¿por qué? Pero no, si vuelve uno a los ojos, Señor, el dinero es dinero, y la vida del hombre no consiste de los bienes que posee.
pero a veces nos enfrascamos y nos enojamos, y más, ¿verdad? Mi pareja es muy paciente conmigo, ¿verdad? Y me dice, no te preocupes, es dinero, no pasa nada, las cosas van bien. Pero ¿qué tal, hermano, cuando a veces fuera ella, a lo mejor se enoja, me da una paciencia, ¿verdad? O sea, a veces nuestros familiares son muy pacientes con nosotros, pero a veces nosotros no tenemos esa cualidad, ¿verdad? Ese amor. Entonces, hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios y obedecer a Dios, hermanos. Obedecerlo. ¿A qué me refiero, hermanos? Pues en tratar de mostrar el amor. ¿Cómo somos agradecidos con Dios, hermanos? Pues haciendo sus mandamientos, siendo mansos, siendo humildes, amándole a Él y amando también a nuestro prójimo. Entonces le dije, ¿qué visita le dije, hermanos? 2 Corintios 5:17. Dice, otro privilegio que tenemos aquí grande, hermanos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, hermanos, dice aquí, así que embajadores en nombre de Cristo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Bueno, aquí, hermanos, vemos otros privilegios, ¿verdad? Dice que Dios nos hizo nuevas criaturas, nuevas personas. ¿Qué es una nueva criatura, hermanos? Una persona regenerada, una nueva creación, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, hermanos, nos hizo nuevas personas, transformó nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, cosa que no podíamos hacer estando en el mundo, ¿verdad? Y nos reconcilió con Él. Tanto así, hermano, que ahora nosotros somos embajadores de Dios, rogándole a la gente que se conviertan a Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que ahora somos, hermanos. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas regeneradas con Él por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos transforma. El Espíritu Santo es el que nos regenera. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos da vida. Ese es otro privilegio que tenemos. Dice la palabra de Dios que una vez convertidos, de dentro de nosotros fluyen ríos de agua de vida. ¿Cuáles son esos ríos de agua de vida, hermanos? ¿Por qué dice que fluyen de nosotros ríos de agua de vida? Es el Espíritu Santo. Es una fuente, ¿verdad? Que no se cansa ni tiene fin. Esas fuentes de agua de vida es el Espíritu Santo en nosotros. Una fuente, hermanos, que nunca deja de manar hasta la eternidad. Tenemos una fuente para Dios eterna, ¿verdad? De la que nosotros saldrá, hermanos, acción de gracias, alabanza para Dios eternamente. Tengo otras citas, pero vamos a terminar con esta. Juan 15:12. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Dios dio su Espíritu Santo, con los cuales nos hizo aceptos en el amado, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, es el privilegio mayor, el mayor privilegio que tiene una persona siendo humana es el Espíritu Santo, porque en Él somos aceptos. Si una persona viene a la iglesia, se sale de la Biblia desde aquí hasta acá, pero no tiene el Espíritu Santo, no es salva. El Espíritu Santo, hermanos, es el que entra en uno. ¿Cómo lo sabe usted? Ya nos lo dijo una vez más, cuando usted tiene una lucha de verdad encarnizada con el pecado. Es cuando usted dice, sí, tengo el Espíritu Santo, tengo una lucha contra el pecado, ¿verdad? Y Señor, tú vas a vencer. Y usted sabe, también cuando Dios está tratando con usted, le da por acá y le da por allá, y le da porque Dios lo está disciplinando, porque Dios le ama. Dije Juan 15:12. Pues ya terminamos. Dice,
Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Aquí vemos varias bendiciones y privilegios, hermanos. Un privilegio que tenemos es que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? Obviamente. Otro privilegio que tenemos es que dice: ustedes ahora sí son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Hermanos, ¿cuánta gente, no sé aquí, pero cuánta gente tiene hijos? Son sus hijos, pero no son sus amigos. El hijo no tiene intimidad con el papá ni con la mamá, ni le cuenta sus secretos, ni le cuenta sus cosas íntimas ni personales, sino que lo mantienen abajito de la mesa. Usted no es un buen amigo de su hijo, o su hijo no es amigo de usted. A veces no hay una amistad. Creo que unos niños se salieron. A veces no hay una amistad, hermanos, con los padres. Entonces, tú puedes ser tu hijo, puedes ser tu padre, tu madre, pero no tu amigo, ni tu amiga. Porque la gente se aferra: ¿cómo que no? Es mi hijo. No, a veces no, hermanos. Tenemos amigos y no son nuestros amigos. Tenemos hijos y no son nuestros amigos. Tenemos hermanos y pueden no ser nuestros amigos. A veces, hermano, el hijo, aquí lo dice la palabra, se levantará aquí, hermanos, los hijos contra los padres para matarlos. No todo el tiempo tus hijos van a ser tus mejores amigos. Gloria a Dios si es así. Qué bueno, ¿verdad? Tus familiares, dice Dios, tus enemigos serán los de tu propia casa, tus hijos, tus parientes, tus hermanos. Pero aquí dice el Señor: les da un privilegio, ustedes son mis amigos. Son mis amigos. Ya no los llamaré siervos. Un amigo, hermanos, es algo grande. A veces aquí dice un proverbio, no sé, un proverbio, dice hay amigo más cercano que un hermano. El que tiene a alguien así hay que cuidarlo, ¿verdad? Dice algo así. Porque hay amigos, hermano, que de verdad te procuran. Si es que tienes un amigo de ese tipo, cuidarlos, hermano. Que te procura, que te cuida, que se interesa por ti. Y hay hijos que al contrario, hermano, lo único que es que te dan dolores de cabeza y te dicen que te quieren, pero con sus hechos te demuestran que no hay ningún interés por ti. Mínimo, pero sí, claro, no digo que no hay que sentir amor y paciencia por ellos. Eso es lo que Dios nos llamó. Uno puede ser amigo de ellos, pero no necesariamente ellos van a ser tus amigos. Tú ofreces tu amistad, tu amor y todo. Como dice el Señor Jesucristo, no le digo que no lo haga. Hay que hacerlo, hermanos, ¿verdad? Pero eso es algo que el Señor nos da, hermanos. Él nos ofrece ser sus amigos y nos da a conocer todo, una intimidad, hermanos. Una intimidad. Dice: porque todas las cosas de mi Padre se las he dado a conocer. Ahora, ¿somos amigos porque lo elegimos nosotros? No. Él nos eligió como amigos. Él eligió ser nuestro amigo, ¿verdad? Y cuando Él hace eso, hermanos, nos da el Espíritu Santo para poder nosotros también amarlo a Él. Es mutuo. Esa fuente de agua de vida que fluye también hacia Él y hacia nuestro prójimo. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, por los privilegios y bendiciones que Él nos da a ser hijos de Dios. Que el privilegio más grande, hermanos, es el Espíritu Santo, que no hubiera venido si no hubiera sido porque nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? En esa cruz. Ese es el regalo más grande que tenemos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, con el cual después, cuando Él se fue, dijo: les enviaré a un ayudador, ¿verdad? Es mejor que yo me vaya, porque así les enviaré el Espíritu Santo. Gracias, Dios, por el sacrificio de esa cruz, Señor. El sacrificio, lo más grande que tenemos, Señor, la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, porque
permitiste que tu Hijo viniera una vez más a la tierra, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, las bendiciones y los privilegios que nos has dado al ser tus hijos, y que podamos tener paz todos los días, en medio de la tribulación, en medio del problema, como dice ahí, Señor, nada nos podrá separar de tu amor, Señor, nada. Danos la fortaleza, Señor, para siempre estar confiado en tu palabra, en tus promesas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un bonito día.